Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Remedios Navarro, me encargo de la coordinación museística del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria. Y en nombre de nuestra vicerrectora, Catalina Iliescu, que no ha podido estar presente en este acto por cuestiones de agenda, quisiera darles la bienvenida a esta conferencia que se enmarca dentro de los actos de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres que organiza la Universidad de Alicante desde principios de marzo y que está muy conectada con la exposición que muchos hemos podido ver en la Sala Juana Francés, y para las que no la hayan visto, hasta el 4 de mayo está disponible en este espacio de la sede universitaria Ciudad de Alicante. Quisiera agradecerles a todas y a todos su presencia aquí, pero sobre todo a María Marco. Saben que es coordinadora de exposiciones y de actividades. Por su compañerismo, por acogernos siempre con tanto cariño. Me decía, estáis en vuestra casa, como es el MUA su casa, esta también la consideramos la nuestra, así es que muchísimas gracias siempre por la acogida. También a Sofía Martín, que yo sé que no le gusta, pero el trabajo de Sofía, incansable, casi invisible y fundamental en las 14 ediciones de la convocatoria Mulier que hemos podido compartir, es imprescindible. También ha sido la responsable de la gestión y la coordinación con María del montaje de la exposición Mulier Mulieris en la sede, que es una recopilación de 12 de los 20 proyectos que la Universidad de Alicante, el Museo de la Universidad, ha podido adquirir en diferentes convocatorias de este certamen que nació en 2007, Mulier Mulieris, como convocatoria de artes visuales. Pero me vais a permitir, ya nos empezamos a tutear porque estamos en familia, que dé un agradecimiento muy, muy especial a María Chacucher por haber aceptado la invitación, por estar aquí esta tarde impartiendo una conferencia que ha titulado Archivo y postproducción de imaginarios feministas y que nos va a permitir poder ahondar en su proceso creativo y en la apuesta decidida y combativa por el rescate del legado y la memoria de las mujeres, que ahora vamos a poder disfrutar escuchándola. Mulier Mulieris, como os digo, nació en 2007. Es una convocatoria de artes visuales que tiene como propósito convertirse en una plataforma plural en el sentido de que está abierta a hombres y mujeres artistas de cualquier edad y nacionalidad, y sobre todo artistas comprometidos con la creación de estos nuevos imaginarios femeninos, y sobre todo con una visión muy abierta de la creación contemporánea a través de diversos medios expresivos, porque en Mulier vemos fotografía, vemos pintura, escultura, collage, instalación, diversas propuestas artísticas muy, muy contemporáneas y muy comprometidas. En estas 14 ediciones se han seleccionado casi 300 proyectos, 298 concretamente, que han sido realizados por 326 artistas, 270 mujeres y 56 hombres. Y en estas propuestas tan multidisciplinares se ha ahondado en cuestiones vinculadas con la identidad de género, con la memoria histórica, tanto personal como colectiva, con la denuncia, la reivindicación de las injusticias o los retos que todavía quedan por alcanzar para llegar a la igualdad real entre mujeres y hombres. Para que entendáis lo que significa Mulier para mí, porque hemos estado en la gestación desde el minuto cero, a mí me gustaría compartir una anécdota. A veces me gusta hacer libromancia, y esto suena como muy esotérico, pero es un juego muy interesante que aprendí de una comisaria de proyectos expositivos abiertos a la improvisación y a la participación que se llama Diana Guijarro. La libromancia no es otra cosa que buscar en los libros o pensar en un acontecimiento de tu vida y buscar en los libros una especie de respuesta o de guía, orientación. Y yo lo hice para preparar esta presentación. Con un libro, además, que siempre tengo muy cerca. Un libro que siempre tengo cerca porque en él siempre encuentro sabiduría y siempre encuentro belleza. Lo ha escrito Irene Vallejo y se llama El infinito en un junco. El pasaje que me regaló el azar no podía ser más apropiado. Irene habla del proceso de gestación de su precioso libro, que es un canto de amor a los libros, a quienes los crean y a quienes los cuidan, libreras, libreros, bibliotecarias, bibliotecarios, una historia preciosa. Y yo sustituyo la gestación del libro por nuestra convocatoria Mulier. El resultado es el siguiente.
Bueno, voy a abrir la página, que es mucho más bonito. Tengo aquí la cita, pero esto es lo que yo hice cuando preparé esta presentación. A veces el azar tiene estas cosas maravillosas. Irene dice: el infinito en un junco, o mulier mulieris, nació pequeño, a la intemperie, en las antípodas de las grandes esperanzas. Me emociona que haya crecido gracias a la generosidad de íntimos desconocidos, de secretas entusiastas. Mientras permanece cerrado un libro o una exposición, es solo una partitura muda con la letra y la música de una sinfonía posible. No hay historia, no hay página que palpite sin el roce de unos ojos ajenos. No hay página o no hay obra en una exposición expuesta. Para cobrar vida necesitamos intérpretes o visitantes de exposiciones que hagan vibrar las cuerdas, que recorran febriles el pentagrama, que susurren los cantos con su propio acento, que modulen la melodía al compás de sus recuerdos. Leer exige creer la historia, pero también crearla. Creer y crear para transformar la realidad. Ese es el propósito de una convocatoria como Mulier. En sus distintas ediciones han sido muchas las personas, hombres, pero sobre todo mujeres, algunas de ellas presentes, gracias infinitas, que nos han regalado con su generosidad durante unos meses sus obras para propiciar esa empatía y sobre todo esa reflexión necesaria que nos permita construir entre todos, creadoras, creadores y públicos, una sociedad más igualitaria, justa y libre de limitaciones y prejuicios. Hemos querido que nos acompañe hoy una de ellas y por eso hemos invitado a María Chacucher, que estuvo seleccionada concretamente en dos, en 2009 y en 2012. Por no extenderme demasiado en su presentación, porque ella nos va a hablar largo y tendido sobre su proceso, destacaré su compleja identidad cultural. Originaria de Lima, Perú, por eso ese acento tan bonito, que quien no lo haya escuchado ahora tendrá la posibilidad de disfrutar. Por sus venas corre sangre criolla, china, africana y alemana. Después de trabajar en el mundo de la publicidad en Ciudad de México, se trasladó a Madrid hace más de 22 años, donde actualmente reside y codirige, junto a Tomás Ruiz Rivas, el proyecto experimental de Antimuseo. Ganadora de múltiples premios, becas, ayudas, no las he nombrado todas, María, pero también presente en muchas exposiciones individuales y colectivas de museos y centros prestigiosos de España. Sus obras están en colecciones públicas y privadas también de España, de México, de Perú. A mí cuando se leen estos currículos me resulta un poco tedioso, así es que en su web, que yo os invito a disfrutar también porque es una maravilla, donde tenéis recopilado todo su trabajo, tenéis el eje principal de su propuesta creativa son las mujeres, su historia, las luchas por la emancipación, la igualdad, así como la construcción cultural de la feminidad. Partiendo del dibujo o del collage fotográfico, crea extensos archivos que representan a su vez un intento constante de mantener nuestra memoria en una sociedad que impulsa su disolución. Con el sistema patriarcal en el punto de mira, su obra se convierte en un instrumento de lucha política, pero también en un testimonio de las preocupaciones y demandas de los movimientos feministas contemporáneos. Muchas gracias, María. Y ahora el tiempo, la palabra, la voz y nuestra atención es toda tuya. Antes de empezar con la presentación, sí tengo que súper agradecer sobre todo a María, Marco, porque creo que ella fue la que tuvo la idea de traerme hasta acá. Y bueno, obviamente a Remedios y a Sofía, que las conozco desde hace ya algunos años y además he estado muy vinculada también al MOAP a través de la convocatoria Mulieres, pero también he estado vinculada a esta sede, porque también expuse un proyecto aquí, y también al EAC, al Instituto Juan Gilalbert, y además Tomás y yo vivimos un año en Benidorm, él estaba haciendo un libro, y veníamos muchísimo a Alicante, entonces estoy súper contenta de haber regresado aquí después de 9 años, ¿no? Ya ha pasado un tiempo, ya una empieza a envejecer, pero nos quedan lindas. Bueno, voy a empezar, me voy a mudar aquí. Ustedes me dicen si escuchan bien o no, con el micrófono.
A ver. Hola, hola. Sí. Además, es que ahora que veo a Marga, que también te tengo que agradecer muchísimo, Marga querida, porque lo de la sede fue por Marga, me acuerdo, clarísimo. Bueno, ahora sí. Bueno, la introducción ya la ha hecho Reme por mí. De todas maneras, yo tenía preparadas algunas imágenes que acompañaban a esta introducción. Hablaré un poco... A ver, espérense. Yo no manejo muy bien el PC. No me acuerdo. Tengo que darle aquí, ¿no? Espérate. Estoy como si fuese la Mac, pero... No, simplemente con que le des... Ahora. Ya. Perfecto. Flechita para aquí y Vale. luego para volver a la otra. Así y así. Vale, perfecto. Genial. Bueno. No les voy a hablar de toda mi obra, porque si no nos pasaríamos aquí las horas, pero les voy a hablar sobre todo les voy a hablar de dos proyectos, digamos, paraguas, que han estado vinculados a la convocatoria Mulheres y también a esta sede y a esta ciudad. Uno de ellos, es que estas fotografías acompañaban a la introducción que hizo Reme. El primer proyecto del cual les voy a hablar se llama Womankind, que en español significa mujermanidad. Perfecto, sí, así está perfecto, genial. Y es un proyecto que consiste en una extensa producción de collages digitales creados a partir de imágenes de archivo, de internet, de revistas, de libros, imágenes también fotográficas de mi autoría. Y el objetivo de este proyecto es crear como un extenso archivo de documentos ficticios de la historia de las mujeres. El proyecto está ambientado en una franja de tiempo que va de finales del siglo XIX y principios del XX, con el movimiento sufragista británico hasta la introducción de la pastilla anticonceptiva en los años 60. Por eso son fotografías en blanco y negro, por eso tienen esta como ambientación, pero finalmente la mirada es una mirada de una mujer del siglo XXI, ¿no? Que soy yo. Este proyecto lo que intenta es poner a la mujer en el centro, digamos, de las imágenes que voy creando. Me interesan que sean imágenes verosímiles porque me interesa que el archivo se confunda con la realidad. O sea, muchas de estas imágenes han circulado por internet sin crédito a veces y se han confundido con fotografías antiguas, ¿no? Para mí eso era como muy especial y de repente han vuelto a mí, ¿no? Por otras vías y ha sido una gran sorpresa. Un poco el proceso de trabajo de este proyecto yo tengo como una biblioteca extensa, o sea, con muchísimas imágenes, porque el proyecto también involucra muchísimas horas de investigación, no solamente en archivos, sino también en libros y también desde que empecé el proyecto, que empezó en el 2010, he ido aprendiendo mucho más de fotografía en muchos sentidos, ¿no? Entonces, en realidad para mí, o sea, es como la paleta de un pintor, en lugar de ser colores, son elementos fotográficos, ¿no? Que a mí lo que me interesa es trabajar, además digamos que el proceso de trabajo siempre es como intuitivo, nunca es racional, o sea, no es que yo tenga una idea y de repente cojo los elementos y armo una imagen. Casi siempre es al revés, es como parto, o sea, de la biblioteca y voy como posicionando elementos hasta que veo que cada uno encaja con el otro, ¿no? Generalmente escojo fondos y protagonistas que tengan como la misma textura o como la misma luz, justamente para darle esta verosimilitud, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, es una imagen. El fondo es una fotografía que tomé en la Ciudad de México, era como una especie como de librería
que era librería garaje o algo así, que apenas vi la imagen, en este sentido sí ya me imaginé el collage, ¿no? O sea, me la imaginé llena de elementos. O sea, hay imágenes de repente que voy fotografiando que me inspiran para crear otras imágenes a las cuales le incluyo varios elementos, ¿no? Es un proyecto también que recoge muchísimo de la historia, de la lucha, de la historia de las mujeres, o sea, de la lucha feminista, pero también a la vez esta imagen pertenece a una serie de las últimas series que he realizado que tienen que ver con esta época de la Segunda Guerra Mundial, pero también hay imágenes de la Primera Guerra Mundial cuando los hombres se tuvieron que ir a la guerra y las mujeres se quedaron en las fábricas, ¿no? Y no solamente es un proyecto que refleja toda esta, digamos, toda esta lucha política, sino también este complejo mundo privado, ¿no?, que tenemos todas. Muchas veces son imágenes que tienen que ver con, que coinciden con estados de ánimo míos, ¿no? O sea, como que no, que a veces es muy difícil cuando me preguntan, cuando tengo que explicar una imagen, una fotografía, a veces no lo puedo hacer porque simplemente es como, el proceso es como mucho más emotivo, mucho más de adentro, mucho más del alma, digamos, ¿no? Y dentro de este proyecto, que es un proyecto además de largo plazo, que sigo trabajando en él, porque además es un proyecto que no, o sea, la cantidad de imágenes que hemos generado los seres humanos es impresionante y es un proyecto interminable. O sea, si bien la mayoría de las fotografías son fotografías pues antiguas o cuyos derechos se han prescrito, hay muchas otras imágenes de repente también que voy encontrando que no se sabían que existían y que se van, o sea, que se van como descubriendo cada vez más, y luego también mezclado con fotografías mías, ¿no?, de mi autoría. O sea, a lo largo, yo empecé con este proyecto siendo artista visual, ahorita me he convertido casi, no diría en fotógrafa, no me atrevería a decir eso, pero sí hay mucho de ello ahora digamos, en las series actuales de Womankind, ¿no? Y hay un proyecto en específico que sí me gustaría hablar un poco más detallado, o sea, una serie más bien dentro de este proyecto más detalladamente, que es las espectaculares que está expuesto ahora aquí en la sala de arriba, en la segunda sala, y que adquirió el MOA en el 2012. Esta es una fotografía de ese entonces, y es una serie que empezó a raíz de una investigación. Bueno, en realidad todo empezó cuando vi la película esta de Todd Browning de The Freak Show, no sé si la conocen. Es una película pues de los años 50, súper fuerte, y además cuyos actores eran personas con, digamos, que habían nacido con algún tipo de... no, es que no me gusta decir esta palabra, pero como diferencia, exactamente. Claro, eran personajes reales. Esto fue muy fuerte en la película, y además, y sobre todo me interesaban los personajes femeninos que aparecían en la película, ¿no? Y empecé a investigar y descubrí todas estas mujeres que trabajaban en circos a finales también del siglo XIX, principios del XX, justamente coincidiendo con el movimiento sufragista, y descubrí 10 historias, ¿no?, dentro de esta investigación. Trabajaban en estos circos que se llamaban los side shows, que eran como un programa paralelo al circo, digamos, al programa general, al programa oficial. Y habían como unas carpas que se llamaban, era como una especie como de programa que se llamaba 10 en 1, entonces tú por una moneda podías ver como varias carpas, y ahí veías como un montón de cosas. Dentro de esas cosas, estas exhibiciones de estas rarezas humanas, ¿no?, que prefiero llamarles rarezas humanas.
Y bueno, empecé a investigar, salieron estas 10 mujeres, que las fotografías que ven aquí, estas imágenes son imágenes reconstruidas, o sea, resignificadas, o sea, son imágenes que tienen elementos que no existen, pero ellas sí son reales, porque como trabajaron en circos, hay fotografías de ellas que son las típicas como fotografías postales del siglo XIX, que también las usaban como propaganda, ¿no? Para sus shows. La mayoría de ellas, además, que esto es bien interesante, se pudieron independizar económicamente. Esto es muy como irónico, ¿no? Comparado con estas otras mujeres que, bueno, pues que estaban relegadas al ámbito doméstico y, bueno, pues se casaron, que tuvieron hijos. Bueno, ellas tenían esta libertad de la cual no gozaban estas otras mujeres. Mi mirada siempre fue como otra, porque a mí lo que me interesaban eran sus vidas y cómo llevaban ellas esta diferencia, ¿no? También es un proyecto que reflexiona acerca también de la enfermedad, de lo diferente, del canon de belleza, etcétera, etcétera, ¿no? Y obtuve una beca de creación del MUSAC, la del 2010-2011, entonces pude producir esta serie. Y también pude editar un libro, y el libro que lleva el nombre de también Las Espectaculares, el mismo nombre, es un libro que tiene un texto curatorial del proyecto, escrito por Tomás Ruiz Rivas, y luego están las imágenes y las pequeñas biografías de ellas, ¿no? Pero son como pequeñas biografías en español y en inglés para conocer un poco más de sus vidas, ¿no? Entonces he escogido 5 para compartirlas con ustedes. La primera es Thelma Williams, que es la que están viendo aquí. Ella nació en California en 1929, se unió al circo cuando tenía 9 años, a los 18 años afirmaba tener un peso de 280 kilos, era bastante. En el escenario Thelma bailaba tap y hula hula, que eso también es lo que me gustó, que cada una de ellas que hacía un show siempre hacían algo, no solamente se exhibían ni se mostraban, tenían alguna habilidad, ¿no? O sea, algunas cantaban muy bien, algunas bailaban, algunas, no sé, cada una, siempre estaban haciendo algo. Ella se casó con Frank Armand, un operador de una concesionaria de a pie de 56 kilos, era mucho más delgado que ella. Y en 1954, alertada por un médico acerca de la necesidad de bajar 90 kilos bajo riesgo de una muerte temprana, fue alertada por un médico acerca de la necesidad de bajar 90 kilos bajo riesgo de una muerte temprana. Ella sí lo hizo, pero después de bajar 33 kilos, su marido enfermó de tuberculosis y Thelma tuvo que regresar a su trabajo como la dama gorda. Como comprenderán, lamentablemente no vivió mucho, ¿no? Alice Doherty, que esta es una de mis favoritas, Alice de Wonder la llamaban, Alice la Maravilla, nació con hipertricosis lanuginosa, que es esta enfermedad que nace con excesivo vello en el cuerpo, pues nace en Estados Unidos en 1887 en Minnesota, cubierta completamente de 2 pulgadas de cabello largo, rubio y sedoso. Comenzó su carrera expositiva a la edad de 2 años. Según el comentario de un escritor de la época, Alice la Maravilla, como la llaman, tiene solo 2 años, pero es tan brillante como un dólar de plata y muestra una inteligencia más allá de sus años. Trabajó en varios circos y sobre todo incluido el Barnum and Bailey, que era el circo así como de los más famosos que hubo a principios del siglo XX. Luego está Anita me encanta también, la muñeca viviente. Anita nace alrededor de 1881 en Hungría, conocida como la muñeca viviente, afirmaba ser el ser humano más pequeño que el mundo haya visto jamás. Medía 65 centímetros, además de su idioma natal hablaba alemán, inglés y francés. Trabajó como rareza en ferias ambulantes. Y luego esta historia me encanta porque además hay una imagen, o sea, de esta historia. Durante una gira por Reino Unido en 1912, Anita tuvo su momento de fama cuando conoció a Jorge V y la reina María. La Feria Mundial registró a Anita dándole la mano a la reina, aceptando un ramo de flores. La pareja real expresó personalmente su alegría y asombro al ver una diminuta, intelectual y perfecta damita. Frances O'Connor, que le llamaban la Venus de Milo viviente, nació en Minnesota en 1914 sin brazos. Desde los 8 años se ganó la vida apareciendo en diversas atracciones de feria de circo como la Venus de Milo.
podía llevar a cabo acciones normales con sus pies, como comer, beber o fumar o un cigarrillo. Ella, o sea, esta es una de las primeras de las cuales yo investigué a raíz de la película Freaks. Aparece ella pues haciendo todas estas acciones y bueno, ya les he contado sobre esa película, que es una película de terror, acerca de los artistas de circo, dirigido y producido por Dot Browning. La película fue interpretada por personas con deformidades físicas reales. Y luego está Mademoiselle Gabrielle, que le llamaban la media mujer. Ella nació en Suiza, en Basilea, en 1884, y comenzó su carrera de exhibición en la Exposición Universal de París como la media mujer. No poseía piernas y, según un artículo del London Life de 1929, no poseía muñones en absoluto. Su torso terminaba grácilmente justo debajo de la cadera. Gabriela era hermosa, encantadora, elegante y recatada, suficiente para que el público en general aceptara su deformidad objetivamente. Acentuaba sus cualidades físicas con opulenta vestimenta victoriana y joyería llamativa. Gabriela era independiente y nunca se quejó de su condición. Creía que no era menos mujer a pesar de ser físicamente la mitad de una mujer. Se casó al menos 3 veces durante su vida. Y aquí termina. Aquí termina Humankind. Y ahora les voy a hablar de otro proyecto que es, o sea, visualmente es completamente diferente y además también, yo creo que también conceptualmente, pero es un proyecto que tiene un objetivo mucho más racional y un objetivo como mucho más concreto, que es contribuir a la memoria histórica de las mujeres. Este proyecto también estuvo vinculado a Molière Mulieris, o sea, de hecho fue la primera convocatoria en la que yo participé con esta pieza que se llama En México, Mujeres Trabajando por Mujeres. Este proyecto fue un proyecto concebido para espacios públicos, de hecho para la Ciudad de México. Esta pieza en concreto, esto es del 2008, este proyecto empieza en el 2008, esta pieza en concreto visibiliza mujeres mexicanas de diferentes épocas que pues, contribuyeron a la lucha feminista, ¿no? El proyecto se presentó en Plaza Juárez. Hay una cosa que tiene de maravilloso la Ciudad de México, que la Secretaría de Cultura de esta ciudad tiene como espacios públicos con infraestructuras para que los artistas puedan presentar obras, ¿no? Proyectos en el espacio público, que bueno, que es gratuito, que cualquiera puede verlos, que no tienes que pasar por la entrada, o sea, por el control policial ni nada, o sea, esto está en la calle y estas estructuras ya existían. Entonces, cuando yo empecé el proyecto, empecé con estas imágenes que son biografías, ¿no? Que son los retratos con las biografías atrás, de fondo, y justamente por estas estructuras es que yo pensé que las imágenes debían tener un formato muy, muy grande y además debían producirse o imprimirse en lonas, que la lona es un material muy barato y además es resistente, bueno, dependiendo del tiempo, pero es como, generalmente es bastante resistente al tiempo. Además, como estas imágenes son digitales, siempre se podía volver a imprimir si es que pues se dañaba la lona. Y además también este proyecto, que para mí era importante escoger un lenguaje que fuese como muy directo y que la gente lo pudiese como tomar como suyo, ¿no? Que es que este lenguaje del cómic, del arte pop, y que además que muchos carteles políticos de los años 70 han usado este lenguaje. Y también la ventaja de estas imágenes es que yo, como son imágenes vectoriales, yo las puedo imprimir a cualquier tamaño, ¿no? Si quiero del tamaño de un edificio, que eso es uno de mis sueños. Bueno, esta fue la primera serie dentro de este gran proyecto, que contó con varios apoyos, como lo están viendo aquí en la pantalla. Y a partir, o sea, después de ese proyecto surgieron otras series. Y la segunda serie que creé fue Indignadas, pero ahorita Indignadas lo he dejado para después. Ahorita les voy a hablar de Hecho en Latinoamérica, porque me gustaría volver al asunto
al tema del uso del espacio público en la Ciudad de México para proyectos artísticos. También el gobierno de la Ciudad de México, que esta vez no es la Secretaría, sino el gobierno de la Ciudad de México, como decía el Ayuntamiento, tiene estos espacios que están destinados a publicidad, pero los destinan a proyectos, en este caso de género. Entonces, a través de una amiga artista, Lorena Wolfer, que es una artista feminista mexicana, contacté con InMujeres y también con el gobierno de la Ciudad de México para hacer un proyecto que yo llamé Hecha en Latinoamérica, y era un proyecto que consistía en visibilizar a mujeres que estaban ocupando profesiones que han estado vinculadas a la figura masculina. Entonces, contacté con varias de ellas y aquí están. Contacté con varias de ellas, al final fueron 3, 4, 8, ¿no? 3, 6, 7, 8 retratos, y bueno, ellas me mandaron fotografías y bueno, yo a partir de esas fotografías hice estos dibujos, y las frases que aparecen aquí son frases que ellas mismas me dieron para que las incluya, digamos, dentro de este retrato, ¿no? De este retrato que además no solamente iba a aparecer en el Metro de México. Ellos, además, lo que era increíble es que yo les di las imágenes y ellos se encargaron de la producción y todo. Entonces hicieron, yo no sabía, digamos, iban a estar en varias estaciones de la Ciudad de México y también en autobuses. Entonces, pero yo no tenía una lista digamos, de las estaciones donde iban a estar, entonces tuve que recorrerme durante un mes más o menos, cuando ya salió la campaña, por todas las estaciones de la Ciudad de México, e ir pillando, o sea, que con Tomás nos bajábamos, pillábamos la imagen, tomamos la foto, nos volvíamos a subir, y así estuvimos hasta que pudimos recolectar varias fotos. Estas son 3 de ellas, pero bueno, hay muchas más. Y bueno, este proyecto del cual les voy a hablar es un proyecto que para mí es muy importante, se llama Indignadas, y después de las biografías visuales en el que yo visibilizo a figuras, digamos, públicas conocidas, mujeres conocidas que están luchando o que han luchado por nuestros derechos, para mí era importante visibilizar todas estas mujeres anónimas, ¿no? Las mujeres que pertenecen al feminismo de base, ¿no? Y nació bueno, esto fue en la sede, fue aquí, en el 2014, y así nació Indignadas. Indignadas nace en realidad para visibilizar el papel de las mujeres en el 15M, primero, en Madrid, y bueno, gracias también al apoyo de las ayudas a la creación de Matadero pude hacer estas lonas de gran formato. Al principio lo que hice fue avisarle a amigos artistas o no artistas en Madrid que me prestasen, o sea, que quería hacer intervenciones con estas lonas y bueno, que si me podían prestar balcones o ventanas, etcétera. Marisa González fue de las primeras que me prestó sus balcones. Y bueno, básicamente el proyecto esto fue el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria. En realidad ellos organizaron esta intervención, que este edificio es un edificio de vecinos. El museo se acercó a los vecinos para que nos pudieran prestar también estos balcones. Y bueno, el proyecto básicamente es registrar visualmente la participación de las mujeres en las protestas públicas. Empecé con el 15M, pero luego del 15M, esto todavía sigue siendo el 15M, esto es, bueno, son 2 lonas en el Museo de Reina Sofía. Ahorita 2 de las lonas pertenecen a la colección del Museo Reina Sofía, están expuestas ahorita. Después de estas primeras imágenes, decidí como empezar a registrar imágenes de todas partes del mundo. Además, esto fue como en el 2012, cuando empezaba el auge de la cuarta ola feminista. Digamos que fui testigo a través de esta serie y registré también
toda una serie de movimientos que aparecieron en el mundo, ¿no? Desde grupos también feministas como Femen hasta Ni Una Menos, Me Too, algunas, ahorita voy a irles pasando algunas imágenes de eventos que habían sucedido, como el caso de La Manada aquí en España, etcétera. Entonces llevo, no sé, unos 10 años más o menos registrando o armando una crónica feminista, o sea, me he centrado sobre todo en las mujeres, la lucha. De repente he puesto, hay algunas imágenes que tienen que ver con la lucha homosexual y lesbiana, pero mucho menos, porque me he querido centrar sobre todo en el factor condición femenina mujer en muchos países también de Latinoamérica. Todo el tema que tiene que ver con el feminicidio y el tema del aborto, que también es un tema como bastante complicado dentro de países latinoamericanos, y bueno, y ya ven lo que ha pasado en Estados Unidos hace poco. Y también me interesó con este proyecto empezar como a experimentar con otros formatos que no solamente sean lonas. Entonces empecé a hacer estos carteles y los empecé a pegar por las calles de Madrid, encima de publicidad, o sea, encima de la publicidad que ya existía. Estos son varios, es una serie que hice de retratos de mujeres en varias partes del mundo manifestándose en diferentes eventos como el 8M, Me Too, las protestas contra el juicio de La Manada. He registrado muchísimo a Femen, sobre todo Femen, últimamente a Femen España, o sea, cada vez que hacen una acción, casi siempre estoy yo como registrándola. Esta fue una acción que hicieron para el Día de San Valentín en contra del amor romántico. Ella tiene una inscripción en el cuerpo que dice "Machismo mata". Ellas fueron también como las pioneras, porque también dentro de este proyecto me interesaba mucho todo este imaginario feminista, o sea, este imaginario visual que se está formando dentro del feminismo de base, que no solamente viene de la calle, de las marchas, sino que también viene de las artistas, de muchas de las artistas, pues desde los años más o menos 70 o incluso antes, hasta Femen toma mucho de las sufragistas también, cómo ellas se han manifestado, ¿no? Como el uso del cuerpo, ¿no? El uso del cuerpo, que es un uso, o sea, que ya no es un cuerpo que es para deleite del hombre, sino que es un cuerpo para albergar consignas políticas, consignas feministas, ¿no? Esta es una imagen de una marcha del juicio de La Manada, sobre todo de la primera sentencia, ¿no? Cuando los condenaron por abuso, pero los absolvieron por violación. Y bueno, finalmente ahora pues sí son culpables de violación después de muchas protestas. Y bueno, además también para mí es muy interesante toda esta creación de esta narrativa feminista, ¿no? El de "no es abuso, es violación", que ya es una frase que ya está hecha, ¿no? Que ya se ha quedado dentro de la narrativa, ¿no? de lucha. Esta imagen es una imagen, además las lunas cada vez las hago más grandes, si puedo. Es una imagen de la primera marcha que hubo en el Perú, de Ni Una Menos, a raíz de un ataque terrible que hubo en una provincia del Perú, de Arlet Contreras. Estaban en un hotel con la pareja, y justo en el momento que la pareja le estaba pegando a ella brutalmente, las cámaras del hotel estaban registrando este hecho. Esto se hizo viral y a partir de ahí nace Ni Una Menos Perú, justamente para
protestar, ¿no? contra la violencia contra las mujeres y sobre todo contra esta impunidad también que hay a nivel justicia, ¿no? Que es terrible, sobre todo en países pues en vías de desarrollo, en un país como el Perú, que las cifras de feminicidios son unas cifras mucho más altas de las que puede haber en España, a pesar de que aquí también o sea, en todas partes matan mujeres, pero mientras más te vas hacia países en vías de desarrollo, las cifras son cada vez mayores, ¿no? Esta imagen ahorita se encuentra en el Instituto de las Mujeres, que pertenece al Ministerio de Igualdad en Madrid, y es una imagen, bueno, es un dibujo digital basado en una foto de Natasha Pisarenko, que ella es una fotógrafa que siempre está registrando marchas feministas en Argentina, y bueno, esto creo fue un 8M, el 8M el famoso 8M de la huelga, cuando todas las mujeres nos fuimos a la huelga, el 2018. Y luego también el proyecto, independientemente de registrar todas estas protestas feministas, también van como registrando otro tipo de protestas sociales que van ocurriendo en el mundo, pero también van reflejando lo que va ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, esta es una protesta de la muerte de George Floyd dentro del movimiento de Black Lives Matter. Pues es una mujer, una chica que le está gritando a un policía, no sé si conocen, bueno, que sí fue muy conocida esta historia de un hombre afroamericano desarmado que suplicó que no podía respirar mientras el oficial de policía, Derek Chauvin, lo sujetaba con una rodilla durante 8 minutos y 42 segundos de agonía. ¿Saben lo que es 8 minutos? Un minuto ya es como, imagínense 8 minutos y 42 segundos. Y fue justo en plena pandemia. Entonces de repente esta imagen está hablando de este evento, pero a la vez ellos están, o sea, hay un elemento que te están indicando que fue durante la época de la pandemia, ¿no? Estas son imágenes también que he recolectado, bueno, son dibujos basados en fotografías de prensa que he recolectado de manifestaciones en todo el mundo protestando contra la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Esta imagen es una imagen del año pasado, cuando pues, la Corte Suprema de Estados Unidos anula el derecho constitucional al aborto, un retroceso terrible. Y esta es una de las últimas imágenes de Indignadas, que fue el caso de Masha Amini, cuando mujeres de todas partes del mundo empezaron a cortarse el pelo protestando después de que esta mujer, que era iraní, kurda, de 22 años, muriera bajo custodia policial tras supuestamente llevar el hijab de forma inapropiada. Las autoridades obviamente atribuyeron la muerte de Amina a condiciones de salud subyacentes, pero su familia y los manifestantes en Irán y en todo el mundo creemos que fue golpeada y torturada. Yo también lo pienso. La serie de Indignadas también ha estado como muy vinculada a asociaciones civiles que luchan también por los derechos de las mujeres y también por otras cosas, o sea, en este caso es ACOGE, que tienen que ver con todo el tema pues, de la migración. Y me pidieron las imágenes porque querían hacer, o sea, es una federación y hay como, dentro de la federación hay como muchas asociaciones, me las pidieron para hacer exposiciones en el espacio público, o llevar las imágenes a marchas, ¿no? Vinculadas con días que tengan que ver con el tema de la mujer, como el 8M o el 25 de noviembre, que esto como es parte como muy importante del proyecto, porque además todas las imágenes también han circulado mucho por internet y las mismas activistas las han podido usar también para el trabajo de lucha feminista, ¿no? Que eso también es importante. Hace varios años también que colaboro con Spy Dones de Formentera, diseñándole los carteles con las imágenes de Indignadas, ¿no? Para el 8M y el 25 de noviembre.
Luego, uno de los últimos proyectos que hice, esto fue en el 2022, se me ha ido a poner la fecha, fue una colección de stickers para WhatsApp que se llamó Aladas Victorias. Es un proyecto colectivo impulsado por Lorena Wolfer para el Centro de Investigaciones de Estudios de Género del UNAM. Y aquí Lorena reunió como a varias artistas y creamos una serie de stickers que formaran parte, pues, de la comunicación, ¿no? Esto fue como bastante interesante porque fue como un proyecto como muy conjunto y muy así como de comunitario, y todas opinábamos, y al final pues sacamos esta colección que es que cualquiera puede bajársela gratuitamente. Y luego también parte de la serie es esta vinculación, esta colaboración con toda una serie pues de revistas, de libros, incluso también hasta libros de colegio, que albergan estas imágenes, este registro que guarda pues nuestra historia, ¿no? Nuestra historia de lucha feminista, en mi caso pues desde hace ya como unos 10 años. Y con esto termino, para poder conversar. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, hablar sobre algo, es el momento. Sí, has comentado, María, que en la serie del circo esas fotos están cambiadas porque tú añades algo, quitas algo. Ah, sí, perdón, de repente sí, puede ser que no haya explicado bien. Las imágenes de ellas, o sea, las protagonistas de las fotos, están sacadas de fotos reales. Pero todo el entorno, lo que son los fondos y los elementos, vamos a ver. Todo eso es inventado. Lo he montado digitalmente y además también he intentado darles ese aire así como grandilocuente y de dignidad y de, ¿sabes? Esta cosa así como muy... Es que el ambiente que pones es muy apropiado para las imágenes, ¿no? Claro, es como que también leyendo las biografías iba como pensando, a ver, por ejemplo a Telma, ¿dónde le gustaría estar o qué le gustaría hacer? O como igual le gustaría, no sé, aquí, ¿no? Que aparece como un jardín así maravilloso, tomando el té, están como siempre como descansando, como un momento así como de relax, ¿no? Pero sí, todos los elementos son... Pero sí era importante como puntualizar que ellas sí son reales, ¿no? Porque muchas de las otras imágenes que tengo son, a veces el cuerpo no coincide con, o sea, es como, son varias partes o así. La película se llama, a ver, te digo, Freaks, se llama Freaks. Sí, Freaks, que es de, me lo he pasado, ¿no? Dot Browning. Perdón, no del 5, me he equivocado yo de fecha, es del 32, imagínense. Es como súper antiguo. ¿Y el proceso de investigación, María, las fotos en archivos, qué tipo de archivos? ¿Todos digitales o de dónde vas? De todo, internet. Bueno, a ver, constantemente estoy investigando, o sea, también hay mucha lectura que tiene que ver con historia de las mujeres, lecturas de temas también específicos. Sí, hay muchas cosas que sí las he sacado de internet, pero también hay algunas otras cosas que de repente he encontrado en novelas, o sea, que también las he sacado de la literatura, o también de ensayos, muchos. Entonces, claro, por eso es, cuando es este proyecto, son como 10, a ver, 2010, no, pues ya son 13 años. O sea, que voy investigando y se va sumando. Tengo como, esto no lo he traído, pero tengo un montón de libretas, porque claro, toda mi obra es digital, pero las cosas que voy pensando y que voy investigando siempre las voy apuntando en una libretita y voy haciendo dibujos y todo eso. Tengo un montón donde voy así como acumulando un montón de información. Y cuando algo me interesa, pues lo separo y entonces ya ahí me pongo a buscar en internet, ya me pongo a bajar imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, investigo en todas partes.
una exposición, por ejemplo, ¿no? Has dicho que tú no venías de la fotografía, realmente has ido investigando. Sí, bueno, mi padre sí es fotógrafo, bueno, cineasta, fotógrafo, y mi hermana también. O sea que la familia, de hecho además mis abuelas, mi abuela y mi bisabuela, mi bisabuela tenía cámara ya y tomaba las fotos de la familia. O sea que sí hay como una vinculación por ahí, pero yo no estudié fotografía. O sea, yo estudié Bellas Artes y luego me especialicé en diseño gráfico. Por eso también las imágenes de Indignadas tienen que ver mucho con el diseño gráfico. Pero la fotografía me fascina, además cada vez estoy como más metida, ¿no? O sea, es como... Pero bueno, no soy yo no tomo las fotos, yo trabajo con fotos, es como... Claro. Claro, bueno, pero algunas fotografías sí las he tomado yo, pero bueno, aquí fotógrafos que sí son fotógrafos, claro, que es que no es lo mismo, no me puedo comparar, ¿no? Porque bueno, la intención es otra, ¿no? O sea, es un... Sí. Sí. Exactamente. Sí. La de la niña no sé si la he visto. Todas las demás sí, obviamente sí, además las tengo ahí en mi biblioteca y todo esto. Pero eso es una locura, ¿no? Tremendo. Wow. Claro, sí, igual también, te digo que a veces, claro, inconscientemente también mis idas al Prado, o sea, es como que los artistas somos como esponjas, o sea, vamos como, claro, de alguna manera, como almacenando información, pero intuitiva, ¿no? Porque esto también lo hice aquí, lo hice en España, o sea, igual esto no se me hubiera ocurrido hacerlo en México, ¿no? No sé, sí es posible. Ya, sí. Claro que es esta época de donde vienen ellas, ¿no? Sí, efectivamente, porque la que me estás hablando es de mucho antes, claro. Y algunos se negaban a mirarlos directamente o los enviaban al diario con bromas. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! El horror a lo diferente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, era 1930. Creo que las cosas hay que Y ya... analizarlas un poco, porque yo creo que la evolución humana... Sí, hemos evolucionado, gracias a Dios. Precisamente para superar todo eso. Sigue existiendo todavía un trasfondo de eso. Sigue existiendo. Sí. Claro. Yo quería preguntarte, en el proceso de Indignadas, tú directamente no trabajas físicamente aquí en un bote, pero directamente trabajas con diseño digital. Dibujas en el ordenador. Sí, o sea, los dibujos son míos, porque no, o sea, no es un filtro ni de una fotografía ni nada, sino me baso en fotografías de prensa y medios alternativos y a partir de ahí hago un dibujo
que nunca es igual, porque le quito el fondo, o de repente pues es un dibujo, es una foto mucho más compleja donde hay más mujeres y solamente, de ahí tomo solamente una, ¿no? O sea, siempre, digamos que la mayor parte de mi trabajo es construir archivos y yo soy, por eso era importante el título, porque yo soy muy postproducción, o sea, yo soy muy apropiacionista, pero muchísimo. Pero yo me apropio, pero siempre transformo. O sea, yo necesito como convertir esa imagen de la cual me estoy apropiando en algo mío. Eso es como importante para mí. Pero luego soy como una máquina, así que todo el tiempo estoy registrando, estoy apropiándome. Pero tengo además, Indignadas, no sé si son casi 300 dibujos ya que tengo. Y de, por ejemplo, este no me detuve mucho, pero ahora, por ejemplo, el de 365 días, que de hecho pertenece, parte de esta serie pertenece al Instituto de Cultura Alicantino, ellos tienen como 96 de estas imágenes. Este proyecto lo hice durante un año viviendo en Benidorm. O sea, hice una imagen por día, me acuerdo. Y al final salieron 365 imágenes, lo que quiere decir que en este proyecto llevo como producido, no sé, tendré 500, 600 imágenes ya. Sí, es muchísimo. Y luego hay otros proyectos de los cuales no he hablado aquí, que también, o sea, que tiene que ver con el tema de postproducción, apropiación y el archivo. O sea, sí, no sé por qué, pero tengo esta como impulso por generar siempre series, por generar archivos, yo no sé si tiene que ver porque soy inmigrante y tiene que ver con que tengo que, no sé, como categorizar, no lo sé, no sé muy bien, pero sí, casi todo es así, es muy difícil que haga una pieza suelta, siempre tienen que ir como grupos. ¿Nunca has tenido problemas? ¿Nunca has reclamado derechos de imagen? En la antigüedad me imagino que también... Solamente, no, nunca. Bueno, las fotografías de Womankind están muy, o sea, son citas en realidad, es como... Es intertextualidad que le llaman, o sea, es casi difícil que me puedan reclamar algo en ese sentido, además muchas fotos son antiguas, pero, bueno, de Indignadas nada, al contrario, porque la mayoría de los fotógrafos son activistas también y ellos mismos están felices de que de repente que haga un dibujo a partir de una fotografía sobre todo, pero esta, por ejemplo, es la única vez que un fotógrafo me reclamó, Carlos Matesanz Rodríguez, porque esta imagen, esta lona, me la compró el MAS, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria, y está ahí en la colección del museo, y este fotógrafo se enteró, no sé, que yo había hecho esta imagen a partir de una fotografía que yo no sabía de quién era, porque generalmente sí pongo el crédito, pero a veces no sé, porque a veces desaparece, o sea, como ya no es tan fácil, y esta fotografía esta imagen la hice hace mucho tiempo. Y se puso en contacto conmigo, así como un poco enojado, ¿no? Y al final, bueno, la verdad es que yo no sé si quería dinero o no quería dinero, aparte de esto casi lo doné al museo, o sea, como que no hubo mucho intercambio económico en ese sentido, creo que solamente me lo produjeron o algo así. Pero después de eso, todo bien, pusieron su nombre al lado en la cartela, dentro de la cartela, pero lo curioso es que la chica, la embarazada, ahora ya somos amigas en Instagram y todo es como... Pero esa fue la única vez. Fíjate que nunca me han reclamado hasta ahora. Es muy interesante. ¿La foto de quién es? ¿De esa persona o es del fotógrafo o es tu edición, no? Es como una... Claro, además es espacio público también, ella está en una marcha y además el proyecto es justamente para contribuir al movimiento 15M, entonces estamos como que todos metidos. Cuando yo me he puesto en contacto con, por ejemplo, fotógrafos, de todos me han dicho que ningún problema. Cuando alguna vez me he puesto en contacto, una vez me puse en contacto con un fotógrafo norteamericano porque había una imagen que quería el Women's March, esta marcha de mujeres que se creó en el 2017 en contra de Trump. Bueno, ellas querían empezar a hacer merchandising, entonces había una imagen que les había gustado y que yo me había basado en un fotógrafo gringo. Cuando yo le escribí, o sea, le escribimos las dos y el tipo estaba encantado. Me dijo, no, claro, sí, por supuesto, ¿no? O sea, no
no sé, de repente si algún día que seas así muy famosa y gane muchísimo dinero con mi obra, no sé si de repente alguien me reclame, seguro. Lo dibujo yo tengo una tablet y un lápiz electrónico. Entonces yo dibujo en la tablet y en el lápiz. Pero es como dibujar en el papel, pero lo haces electrónicamente, además te ahorras muchos pasos. Porque como estas imágenes las voy imprimiendo en diferentes tamaños y las puedo imprimir a tamaños muy, muy grandes, para mí es mucho más fácil hacerlo digitalmente. Las de Womankind no, porque a veces no me dan. Bueno, ahora con inteligencia artificial que estoy usando un software, de estas que te agrandan y tal, puedo un poquito más, pero esas sí tienen un límite, ¿no? Pero las imágenes, estas de aquí, no, las de indignadas, ¿no? Sí. Entonces veo una similitud, por ejemplo, formal, que varios trabajos más actuales en la manera de relatar todo lo que son las reivindicaciones feministas, de la TV y demás, ¿no? Es decir, como esa cuestión de la línea, ¿no? O sea, me parece que pasado recurres, ¿no?, a la fotografía blanco y negro, pero después me preguntaba por qué la elección, por ejemplo, de estas cintas planas, de este rollo como más cool, más cómic, por ejemplo, para algo que es actual, que lleva tiempo. Sí, bueno, en este caso, yo me acuerdo cuando era pequeña que en mi casa estaban eran como unos carteles que había hecho Jesús Ruiz Durán, que también está en la colección del Reina, que también era amigo de mis padres en ese entonces, de la reforma agraria. Me acuerdo que eran unos carteles que el gobierno militar del Perú, que era un gobierno de izquierdas, que era rarísimo, militar de izquierdas, era contradictorio, le encargó hacer estos carteles, y esos carteles estaban en mi casa. Me acuerdo que mis papás los habían pegado en la casa y yo crecí viendo estos carteles, y luego aparece también, o sea, dentro de imaginario, Emory Douglas, que fue ministro de las Panteras Negras en Estados Unidos, y que también usa este tipo de lenguaje. Entonces, y yo cuando empecé a trabajar en Mujeres Trabajando por Mujeres, que es como el proyecto Paraguas, donde se inscribe la serie de Indignadas, automáticamente, o sea como mi cabeza recurrió a los pósters de Jesús Ruiz Durán y a Emory Douglas. Y lo que hice fue simplemente, pues, repetir lo que ellos ya habían hecho, ¿no? Dije, es que además la gente se siente muy cercana. También era importante porque como son dibujos que están expuestos en el espacio público y que también son dibujos que sirven pues, por la lucha social o feminista, tienen que ser muy cercanos, tienen que ser directos. Y además, luego también mi trabajo en publicidad, o sea que también la influencia, ¿no? En ese sentido. Pero lo gracioso de todo esto es cuando yo empecé con estos dibujos, nadie, o sea, no eran muy aceptados dentro del mundo del arte, no lo veían como artístico. O sea, tenían ese problema de que esto no es muy artístico. O sea, es como, estos son demasiado directos, esto es como diseño gráfico, ilustración, pero no es muy artístico. Bueno, lo que discutí. Y al final, bueno, pues ahí están. Y exactamente, no necesariamente exactamente, pero tú ¿cómo diferenciarías una cosa de trabajo artístico a trabajo? El trabajo artístico y publicitario. Bueno, el publicitario tiene una función, el artístico no. Bueno, en este caso, a ver, es que yo soy artista y eso no está dentro, o sea, yo no he hecho esta campaña dentro de una campaña de publicidad, o sea, es el contexto es lo que hace la obra de arte. Exacto. En ese sentido. Claro. ¿Para qué lo? Yo, claro, o sea. La publicidad es para vender. Exacto. El hecho de que la imagen sea más o menos más cercana, próxima a la
Pero también es por el hecho de que yo soy artista, simplemente. Claro. Y además también es por el hecho de que yo soy artista, punto. Es así. Exacto. No, pero es que es tan simple como eso, que es bien complicado de que se entienda, ¿no? Porque la obra de arte no es cerrada, o sea, es parte de un contexto y además sí es cierto que esta obra, estas series, cuando tú las expones en la calle, o sea, sí el componente político se dispara 3.500 a que si está expuesto en un museo. O sea, como que también... y me ha pasado también que han usado estas imágenes para de repente promocionar la fiesta, no sé qué, de no sé qué. O sea, que luego me han estado avisando amigos, oye, están promocionando una fiesta con un dibujo tuyo de Indignadas que no tenía nada que ver, ¿no? Me ha pasado también, sí. Claro. Claro, que no lo vea lejano, que lo vea cerca. Sí. La mayoría de las... Me comentaron una ocasión hace años, ¿tú sabes? Pues claro, nosotros los artistas realmente pagamos entrenar. Yo que tenía tarjeta de tiempo o por otras razones, y nos colaba gente como si fueran. Claro. Y entonces me comentaron, pero ¿tú sabes quién paga lo que vale entrar al acto? Los publicistas. Los tienen pasta. Están en el brazo, Y luego copia. Exactamente, exactamente. Es así. Ahora ya pues pueden pagar. Bueno, pero ahora, porque antes los publicistas eran artistas también o escritores. Yo me acuerdo, o sea, cuando yo trabajaba en México en publicidad y en la agencia donde trabajaba, por ahí habían pasado varios escritores mexicanos importantes. O sea, pues por aquí pasó el tal no sé qué, aquí pasó tal. Yo he conocido a un español, pero que acababa abandonando la publicidad. No, claro. No, yo lo hice a los 20 años, pero ya después ya no hubiera podido seguir. Demasiado. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, pero ese fue un proyecto, tengo que decirlo, fue un proyecto de Lorena Wolfer, que es esta artista mexicana, que se le ocurrió a ella. Y nosotras, bueno, obviamente colaboramos y todo eso, pero digamos que ella es... A la que se le ocurrió fue Lorena, eso sí hay que decirlo, pero me parece, además, pero a mí sí me encanta. Después de que hice ese proyecto, todo el tiempo estoy haciendo stickers. Me parece además es como el espacio público que tenemos ahora también, ¿no? Y también es que forme parte de la comunicación, ¿no? Que los uses, yo los uso, o sea, para mi comunicación así normal, ¿no? Hay stickers que los uso. Están ahí sí, en el CIEG, creo que hay, o si no cualquier cosa me escribes y te mando el enlace, ¿vale? Aquí en mi página web, aquí está ahí. Ay, ¿qué hice? Algo hecho. Bueno, pero en mi página cualquier cosa me escribes y sí, no se me ocurrió poner el link, fíjate, no creo que no lo he puesto. Es que estoy intentando llegar ahí. Sí, aquí además fue, por ejemplo, la de La Futura es hoy, Estoy contigo, llegando. Esta es una chica artista mexicana muy joven, que ella ha creado como una especie como de enciclopedia, diccionario, que todo está feminizado. Me parece a mí genial. Te digo que yo uso la de Estoy contigo, ya llegan, todo esto me parece... Sí, es como fue muy interesante porque había gente muy joven dentro del equipo. Entonces también es como otra perspectiva. Sí.
Sí, a veces... ¿Habéis observado a ver cómo reacciona la gente? Sí, muchas veces, sobre todo al principio, me quedaba ahí como varias horas. O sea, sobre todo en México, cuando hemos expuesto en la calle, porque hay estos espacios... en el metro, sí, de repente me quedaba... pero hay gente que te pregunta, o sea, de repente, o sea, si se enteran que tú eres la persona que ha creado esto, o sea, empiezan unas dinámicas, o sea, como de conversación bastante interesantes. O sea, me ocurrió cuando hicimos lo de las lonas de Indignadas en el estudio de Marisa González, estas de aquí, a ver. Aquí, me acuerdo que abajo había un señor, el dueño del restaurante, que empezó a preguntar por las lonas y que le parecía que se debían quedar ahí un montón de tiempo, porque fue la época del 15M, que después del 15M vinieron todas, la marea blanca, la marea verde, todo lo que tenía que ver con el tema de sanidad, con el tema de educación pública, etcétera, etcétera. Y hay gente que se quedaba ahí mirando y que les parecía estupendo. O sea, este diálogo con la gente que es como mucho más cercano que en un museo, porque en un museo pues tienes al policía, o sea, es como, no sé, la diferencia de percepción, yo me imagino que no debe haber diferencia. O sea, cuando tú ves una obra de arte en la calle o en un museo, o sea, lo que te diga, me imagino que debe ser lo mismo. O sea, a mí me pasa, ¿o no? Bueno, sí, pero si tú eres mismo público, calle, museo, no hay ninguna diferencia, creo yo. No, lo lindo de la calle es que es un público que efectivamente no entraría a un museo. Muchos de ellos, ¿no? Le das cercanía, le quitas esa rigidez, Claro que no hay un policía en entrada. Bueno, nosotros dentro del proyecto del Antimuseo, que es ese proyecto que yo llevo con Tomás Ruiz Rivas, hemos generado dentro de ese proyecto toda una serie de dispositivos móviles para exponer obras de arte en la calle, y eso ha sido maravilloso porque tienes como la infraestructura, como si fuesen pequeñas instituciones donde pues ahí expones toda una serie de cosas, que efectivamente el diálogo es como mucho más, porque un póster a veces se puede confundir con publicidad, pero cuando ya llevas como un aparato que parece como un museo chiquito y que no hay un policía o sea, no hay un control de policía, sí es como más cercano. Pero sí, la calle es maravillosa, a mí me gusta muchísimo. Creo que nunca, o sea, quiero seguir haciendo cosas en la calle, creo que es importante. ¿Quieres? Sí. Sí. Exactamente. No, de hecho yo empecé en la calle, o sea, en la calle y en espacio alternativo. O sea, ese ha sido mis comienzos en el arte, porque el espacio alternativo generado por artistas, y tú lo sabes muy bien, que tú eres también parte de todo eso y de toda esa historia, ¿no?, que ocurrió desde los 90 en Madrid, que yo llegué ya en el 2000, y el Ojo Atómico. Claro, porque además es crítico, y sin piedad, ¿no?, cosa que no puedes hacer dentro de una institución. O sea, cualquier espacio generado por artistas siempre es como muy potente en ese sentido, ¿no? No significa que lo otro, porque es un sistema, el arte, y lo del museo está bien, o sea, como que cada cosa tiene como su lugar, ¿no? Pero yo particularmente, a mí la calle me parece, o sea, un sitio como que me inspira muchísimo, ¿no? Pero esto no son campañas institucionales, en realidad ¿cómo instalas estas zonas? ¿Este espacio es privado? Aquí, claro, aquí puedes colgar, entonces, no, eso también, porque tienes que darle las vueltas para no hacer cosas ilegales, ¿no? En el caso de los balcones no hay problema porque es tu balcón y tú puedes, bueno, esto fue en el 2013, ahorita que con la ley Mordaza no sé si han cambiado algunas cosas, pero el tema de los carteles, hasta hace poco, si yo pegaba un cartel encima de carteles que ya estaban pegados publicitarios, lo podía hacer. Ahorita ya no estoy tan segura, porque cada vez están más cerrados.
Por eso en México es tan fácil, porque en México ya hay espacios que están destinados para proyectos artísticos. O sea, es como que tú llegas a la Secretaría de Cultura y dices, bueno, quiero hacer esto en la calle. Y te dicen, ah, pues está el barrio tal y el barrio cual que tiene una carpa, que tiene esto, no sé qué, lo cuelgas ahí y ya está. Es como mucho más flexible. Aquí es todo como mucho más... Pero sí, tienes que darle las vueltas. Por eso lo de estas instituciones móviles, ¿no? que hicimos desde el Antimuseo, ¿no? Porque claro, algo que tiene ruedas y no se para en el espacio público es, o sea, pues, es legal, o sea, es como si andas en bicicleta o en una patineta o algo así. Pero sí, tienes que buscarle las vueltas. Cada vez más difícil. Pues bueno, parece que la caña ya. No, ustedes. Están en España, que están recogiendo, están